maravilla, José. Mira, se te nota. Claro. Oye, qué elegante vienes el día de hoy, Bueno, Julio. hay que estar a la altura de este programa que demanda venir así de Tacuchi. Ah, Y hay ¿sí? que aprovechar que está haciendo un poquito de fresco aquí en Culiacán. Sí, Siempre hay que agradecerle a la vida que no le pase de estas rayitas de grados, ¿no? Porque yo soy friolento, José. Ujú. Soy del equipo de los friolentos. Eres Team Calor. Te ves muy bien, Julio, con Muchas esa gracias, José. Igualmente. Te ves, no, es que si digo esta palabra se enoja Julio Silva si me reclama fuera del aire. Te ves como político y me dice, a ver, ya, cálmate. Me para el carro. Julio Silva me dice, a ver, Es que no, todos no me somos confundas, me dice. toda relación entre dos personas o más Ujú. es una relación de poder, José. Y toda relación de poder, su instrumento es la política. Tú como persona influyes en la voluntad de otros a través del instrumento de la voz, de la palabra. Ujú. Y esto te permite hacer política. La política de las cosas implica, desde esta reunión que estoy teniendo contigo, Ujú. cualquier acción que emprenda en familia, hacia la ciudadanía, con otros, e incluso con los amigos. Cuando nos reunimos entre amigos, hacemos política. La política no debería de tener el estigma que se refiere única y exclusivamente a quienes son gobierno, quieren ser gobierno o están en los partidos políticos. Todos somos políticos, todos hacemos política porque tenemos todos el poder de incidir en la voluntad de otro. Esa es mi definición de política. ¿Cómo ves, José? Mira nomás. ¿Eres Sí político, José? No, sí pareces político, ni ¿Eres modo. político, José? Yo soy un simple comunicador, un vínculo entre la sociedad y la autoridad. ¿Y si sabías tú que la comunicación, decía Maquiavelo, es la parte blanda del poder? No. La dura tiene botas y fusiles. Ujú. Y Nelson Mandela Sí. dijo que si más de 30 años en prisión le enseñaron algo, era como una palabra podía significar la vida o la muerte. Cierto. Lo cual implica entonces, en este contexto, que las palabras o la comunicación son el instrumento que el hombre tiene para hacer política, José. Muy filosófico el día de hoy, Julio Silva. Estás en el imperio de la imagen, José. Cada foto que te tomas con un invitado en este espacio es política. Bueno, Julio, entremos en materia, entremos en materia. Este mensaje... Me puse muy serio, muy Sí, intenso, sí, José. sí. Es el café. Ya me di Definitivamente el café de Luz Noticias. Bájenle el café a Julio Silva. Bájenle un poquito el café, por Oigan, favor. Julio Silva trae un mensaje muy importante para todos los empresarios mal administrados. Estamos en tiempos de aguinaldos y pues hay algunos empresarios, Julio, que no tienen dinero para pagar aguinaldos y no hay en la puerta. Tips. Julio Mira. Silva, yo sé que va a llegar muy tarde este tip. Ya No. faltan 20 días para que entreguen el aguinaldo a sus trabajadores. ¿Qué tiene que ser un empresario para que pague bien los aguinaldos y llegue pues tranquilo? Ahorita me imagino que están buscando prestado por todos lados. Mira, José, te voy a decir algo. Aquí en Sinaloa, y permítanme en la audiencia referirme a quienes tienen un trabajo formal, ¿no? Sí. Es más fácil y es menos enredoso. Porque si hablamos de los informales, que si la cifra no coincide, ¿no? Y a veces es difícil porque no sabemos cuántos hay. No hay un censo de informales, ¿no? Ujú. Digo, hay datos, pero no hay un censo informal. Vamos a tomar la muestra. Son 43,000 empresas en el Seguro Social. Hay 630,000 trabajadores inscritos. Ujú. Estamos hablando que, suponiendo, Sí. sin conceder, porque no es el dato, que solo tengan estos trabajadores, esos 630,000 trabajadores, tengan un salario mínimo cotizado Sí. diario. Ujú. Estamos hablando que se estarían repartiendo 15 días, es decir, son Ujú. 600 y feria, serían 3,500 más o menos, 3,105 pesos Ujú. de aguinaldo por colaborador. Esta cifra, si la multiplicamos por el total de los trabajadores que hay ante el Seguro Social, estarías hablando de una erogación de 1,900 millones de pesos. Pero como hay muchos trabajadores que ganan más de un salario mínimo, incluso
hay quienes tienen buenos sueldos, pues estaríamos pensando que en Sinaloa se estaría erogando alrededor de entre 2,000 y 3,000 millones de pesos en aguinaldos, sobrada la cifra, ¿no? Por cada empresa, José, hay un promedio por cada establecimiento, de acuerdo con datos de los censos económicos, en Sinaloa tenemos 5 trabajadores. Es el promedio, ¿no? Entonces estamos hablando, así suponiendo que nos tocaría pagar de 3,105 por trabajador, 3 por 5, 15. Es decir, estás hablando de 15,000 pesos de aguinaldos, ¿verdad? Por empresa micro. En promedio, sí. estamos hablando de los censos económicos. Sí. Por supuesto, hay empresas que tienen Muchísimo. 100 trabajadores, 200, pues ya no estás hablando de las mismas cifras, puesto que son empresas que no pagan un salario mínimo, pagan posiblemente sueldos ya de 15,000, de 25,000 pesos mensuales. Yo creo que aquí en Sinaloa la característica del empresario es que a pesar de los pesares y de ir remando contra corriente, José, por lo general cumplen en tiempo y forma con los aguinaldos. Y cuando no, todos los colaboradores de las empresas tienen mecanismos para poder asegurar. Te diría que los empresarios que tienen a sus trabajadores asegurados en el seguro social difícilmente van a dejar de pagar el aguinaldo. Y estamos hablando que del universo de empresas, en promedio estaríamos hablando de 45,491 pesos de aguinaldo, por lo menos en promedio, si dividiéramos la totalidad de trabajadores entre 43,000 empresas, ¿no? Yo creo que parecieran cifras estratosféricas, pero dependiendo de los negocios es la posibilidad de afrontar ese aguinaldo. Claro está, las empresas que están recuperándose todavía del tema de las ventas pre-COVID, ¿no? Que tuvieron en el 2000, no sé, en el 2019, pues todavía están saliendo con algunos compromisos, pero en general no considero que existan razones para que el sector privado, particularmente de las empresas formales, no cumplan con esta obligación y con este derecho que tiene un colaborador de recibir su aguinaldo. ¿Quiénes sí? Pues serán entonces otro tipo de negocios, que fueron muchos de los que desaparecieron, José, en la pandemia. Tuvimos una mortandad de más de 37,000 establecimientos y contrario a eso, el número de empresas ante el IMSS se sostuvo, creció, al igual que el número de trabajadores, lo cual significa que posiblemente muchos de los negocios que murieron no operaban de manera formal en cuanto a sus derechos, deberes y obligaciones con el trabajador. Entonces, son suposiciones que pueden tener lógica, pero yo creo que en Sinaloa sí se va a cumplir con este compromiso que tienen las empresas. Tranquilos, y claro está, yo les voy a decir algo, sí he visto a muchos empresarios preocupados, esforzándose, porque no es que no tengan, es que traen muchos empresarios, José, su capital de trabajo se fue a cuentas por cobrar. Tenemos serios problemas en Sinaloa de cartera. Claro. Y cuando tienes tu capital de trabajo en cuentas por cobrar, pues imagínate la situación del empresario. No tienes el flujo para cumplir o cubrir con tus compromisos. Yo quiero invitar a los gobiernos, José, federal, estatal y municipal, que si tienen pendientes pagarle a sus proveedores empresarios, les paguen. Es decir, y no estoy señalando a un gobierno en particular, páguenles. Son los más tardados en pagar. Son los que tardan más en pagar, José. Y además no existiría ningún motivo de que no les paguen porque hay un presupuesto de egresos. Es decir, si el gobierno en cualquier esfera te solicita algo, tienes que pagar. Yo creo que aquí tenemos un serio problema en Sinaloa. Hay muchas empresas cuyo capital de trabajo se fue a cuentas por cobrar y no se les están pagando en tiempo y forma. Hablo de forma general. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar también a trabajar. Y por otra parte, pues
empezar a implementar otro tipo de medidas, pero definitivamente el aguinaldo se va a pagar porque hay una convicción de parte del sector productivo de cumplirla y porque además, José, la generalidad de negocios en Sinaloa son microempresas y es muy difícil que un dueño de negocios chiquito, microempresa de 5 trabajadores, vamos a decirlo, pues casi es una relación familiar la que tiene con sus trabajadores, ¿no? Entonces, de una u otra forma van a sacar para cumplir con este compromiso e invitamos, pues, desde luego, a quien no pueda, pues, acercarse para ver cómo, pero sí, siempre no tengo yo un registro así alarmante en las autoridades laborales, que diga, se disparó, se puso los números rojos en Sinaloa porque los empresarios no pagaron, ¿no? Y permítame en la audiencia poner de vuelta este ejemplo. En pandemia, en los años más duros, en el 2000, 2021, no solo el empresario sostuvo su planta laboral, José. Pagó aguinaldos. Pagó aguinaldos, no les quitó el seguro social a sus trabajadores. Y esto te habla del tipo de hombres y mujeres de empresa que tenemos en Sinaloa y de la calidad también de los trabajadores, porque mucho de esto fue posible además en acuerdos que se dieron entre el dueño del negocio y sus mismos colaboradores. Se hicieron equipos para poder salvaguardar primero la salud de los colaboradores, segundo, que no cerrara la empresa y tercero, pues endeudándonos, ¿no? Yo creo que eso habla del sinaloense, eso habla del compromiso que se tiene y no veo razón para que no podamos cumplir ahora con este compromiso y sí, invitar a las autoridades a que paguen los pasivos y no se vuelvan el año que viene pasivos sin fuentes de pago. Muy bien. Pues Julio, es un gusto escucharte como todos los jueves. Muchas gracias, José. Un gusto y a las órdenes. Muy bien. Jueves de julio, así que tranquilos todos, ¿eh? No hay problemas con el pago de aguinaldos.